puede entrar a romper su narrativa a partir de buscar algún voto del centro. El momento en el que él decidiera, digamos, seguir una campaña similar ahora en segunda vuelta a lo que hizo el Centro Democrático con Paloma Valencia, en ese momento pierde absolutamente toda oportunidad de ganar. Senadora Cabal, si usted estuviera viendo desde dentro de la campaña de Abelardo de la Espriella lo que pasó ayer, ¿qué fue lo que Abelardo de la Espriella entendió y la campaña de él, que la campaña de Paloma Valencia no? La primera vuelta tiene que ser con los propios. Usted cuida a su base de primera vuelta, que tiene una identidad ideológica, tiene afecto y lo sigue. No puede usted en la primera vuelta pretender juntarse con todos para perder la identidad. Ese que todos quepan, que entre las diferencias construimos, no lo sabe leer el elector, porque la política es binaria, es 0-1, es blanco-negro, no es gris. La gente te compra porque le estás tocando su metro cuadrado, su miedo y su esperanza. La campaña de Abelardo entendió que ese espacio estaba vacío. Ese espacio era un espacio que yo había construido por años, que no fue reconocido. Él entendió que los espacios en política no quedan vacíos, se llenan, y llevó el mensaje que era el mensaje que la gente quería oír. Cuando usted entiende que hay un líder que le está entregando a usted la posibilidad de creer que se va a salvar y que va a salvar a Colombia y que yo voy a poder permanecer en mi país y que va a haber autoridad y que va a haber orden y que va a someter a la criminalidad, ese era el discurso. No el discurso del buenismo ni de jugando a la lleva, no, la gente quiere autoridad. Más aún. Claro, pero autoridad. La gente quiere unas cosas muy precisas. La gente identifica lo que ha sido la pérdida de seguridad en el país, cómo Gustavo Petro ha intentado darles beneficios, ha intentado financiar a las fuerzas criminales y terroristas del país, cómo se han dado los diferentes atentados a lo largo del territorio colombiano y que prácticamente en muchos casos las fuerzas militares han perdido autoridad y han perdido poder. Cuando Paloma Valencia y el Centro Democrático intentan hablar con todos pensando que eso es una buena estrategia, rompiendo la credibilidad del partido, que eso en el fondo es lo más importante de una campaña política, de un candidato político, tener completa credibilidad. Cuando pierden esa credibilidad, pues prácticamente no les queda nada, porque ¿a quién le hablan cuando no tienen credibilidad? ¿Y de qué forma lo hacen además? ¿Cómo hablan con su público cuando su público ya no les cree? Todas esas son cosas que no se dio cuenta el Centro Democrático en su momento. Creyeron realmente que la situación actual del país era prácticamente la misma que hubo cuando ganó la presidencia Iván Duque en el 2018, porque la dinámica fue, no digo que más o menos similar, pero sí dos candidatos prácticamente escogidos a dedo y que no tenían el alcance en la población colombiana y que bajo la idea de caer bien, de que le guste simplemente a la gente porque por cualquier característica que puedan tener, en este caso Paloma Valencia por ser mujer y el discurso victimista que ella intentó impulsar en su candidatura, que por ser mujer no la votan y que por ser mujer tiene menos oportunidades, y todo este discurso que se repite en la izquierda radical y que ella llevó a cabo en su campaña política, obviamente en este caso no iba a ser suficiente porque a nadie le importa si ella es mujer o hombre o perro o lo que sea, sino que realmente pueda tomar las decisiones importantes del país, que pueda detener de una vez por todas el daño que le está haciendo la izquierda petrista a nuestro territorio nacional. Y el único candidato que entendió eso con perfecta claridad fue Abelardo de la Espriella, quien además también encontró en los ejemplos de afuera un modelo más o menos el cual él podía replicar de alguna forma para llegarle a la población colombiana, porque las candidaturas de Javier Milei en Argentina y de Donald Trump en Estados Unidos también tenían mucho impacto popular, también tenían una cuestión escenográfica importante. Todos estos son aspectos que Abelardo entendió con claridad y que el Centro Democrático dejó pasar de largo. Creyeron que con una dinámica del pasado y con palabras repetidas del pasado y con procesos repetidos del pasado, nuevamente podrían llegarle a la población colombiana, pero el tiempo les mostró que fue un completo error. Y usted ahí hace referencia a los temas clave en las propuestas de la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, pero cuando uno va a revisar lo que sucedió con la candidata Paloma Valencia, ella intentó acercarse a otros sectores, trajo a Juan Daniel Oviedo para conquistar un voto un poco más de centro y de una visión de país distinta. Sin embargo, Abelardo de la Espriella pues es visto como un candidato muy radical, un candidato que incluso se ha radicalizado aún más en las últimas horas con su discurso, y eso podría llevar a pensar que está tocando ya un techo de las personas que están convencidas de su voto. Pero ¿cómo hace entonces justamente para lograr traer otros cuando pues desde su campaña se produjeron varios ataques a Juan Daniel Oviedo? Mire, en política eso no importa. El mejor ejemplo era Javier Milei, un outsider, enfrentado rotundamente al partido de Macri, que era Juntos por el Cambio, a quien Milei bautizó con Juntos por el Cargo, y su era su contentora
contendora Patricia Bullrich. ¿Qué no le dijo? Usted fue montonera, que sí, ella perteneció al grupo siendo una de las familias de la élite y además una familia próspera. Se sacaron los trapos al sol, se dijeron de todo. Y el día que gana Milei en primera vuelta, la primera que se fue y no esperó las negociaciones con Macri fue ella. Y hizo lo que quiso y fue su secretaria o ministra, no sé cómo es en Argentina, de seguridad. Y fue destacadísimo. En política muchas agresiones se olvidan y es una recomendación que yo le hago al candidato Oviedo si quiere ser alcalde de Bogotá. ¿Qué no han dicho de mí? Por favor, yo creo que más crucifixiones no ha recibido nadie. Ahí voy, ahí sigo, se llama reconocimiento y uno sigue defendiendo sus ideas y corrigiendo, intentando que la distorsión de la imagen se modifique en la medida en la que uno puede. En segunda vuelta, no hay que convencer, ay, véngase para acá, yo le doy una casa, un ministerio. La segunda vuelta arranca con una inercia propia. El país se polarizó, la polarización no es mala, así ganó Trump, así ganó Milei, y aquí ganará el que le devuelva al ciudadano la tranquilidad de que puede vivir en Colombia. Sí. La campaña lo que tiene que hacer, el político en campaña lo que tiene que hacer es sobre todo, generar emociones. En el momento que genera emociones, pues de alguna forma esa emoción que él genera se va expandiendo en la sociedad. Y eso es tal cual lo que ha hecho Abelardo de la Espriella. A mí lo que me sorprende realmente es cómo los medios de comunicación, como parte de la ciudadanía y sobre todo también como parte de la clase política, se han sorprendido de estos resultados de Abelardo de la Espriella. Creo que todos tenían una lógica de campaña política tan a la antigua que algo que me parece que era evidente que Abelardo iba a pegar muy fuerte en estas elecciones, les sorprendió, más aún cuando venimos de unas elecciones en las que Rodolfo Hernández, también llegándole a la ciudadanía, generó mucho impacto, con un discurso en ese caso enfocado principalmente en la corrupción, y esa campaña de Rodolfo Hernández también fue muy bien hecha y le supo llegar bastante bien a los colombianos. Algo que Abelardo, digamos que ha evolucionado y que ha transformado también a partir de estas otras campañas que han ocurrido en los diferentes países, principalmente en Estados Unidos y Argentina, pero es como una evolución de eso. Era lógico el resultado positivo de Abelardo de la Espriella y viendo el crecimiento que había tenido antes de primera vuelta, su victoria no es del todo sorprendente. Digamos que uno se queda también más con lo que decía en las encuestas, pero realmente la voz popular, lo que se decía, era muy en favor de Abelardo de la Espriella. Doctora Cabal, ¿y usted cree que ahora, en esta segunda vuelta, en estas 3 semanas, sí hay que ir al centro? ¿Sí hay que arañar votos de allí? ¿Sí hay que ceder un poco al radicalismo? ¿Pero cuál es el radicalismo? ¿Aplicar la ley? Es que la lectura que hacen ustedes de la democracia terminó minando la democracia. Es como el cuento cuando la protesta social quemando policías en los CAIs. Hay el derecho a la protesta. No, uno no tiene derecho a usar las palabras que distorsionan la criminalidad. Aquí va a llegar todo el que no quiera comunismo en Colombia a la campaña de Abelardo. Se va a sentar a esperar que lleguen. Ya empezaron a llegar. Me imagino que habrá conversaciones privadas de las que no sabremos, porque esa es la política. Pero él no tiene por qué desdibujar su imagen, la que le dio el triunfo en primera vuelta. Muy, muy buena respuesta y es preciso. Y algo que he hablado en otros videos es justamente eso, ¿no? La narrativa. Él no puede entrar a romper su narrativa a partir de buscar algún voto del centro o a partir de buscar alguna alianza. Él no puede en ningún caso hacer eso. El momento en el que él decidiera, digamos, seguir una campaña similar ahora en segunda vuelta a lo que hizo el Centro Democrático con Paloma Valencia, en ese momento pierde absolutamente toda oportunidad de ganar. Y me parece muy acertado que lo diga María Fernanda Cabal. El tema no es ahora, entonces, como pasó a segunda vuelta, irse a sentar con la clase política, irse a sentar, armar alianzas y eso no le da absolutamente nada. El voto que ha ganado Abelardo de la Espriella y que lo hizo ganador de la primera vuelta fue a partir de una narrativa muy clara y esa narrativa tiene que mantenerla hasta el final, no puede hacer absolutamente nada más. Y ya con eso, manteniendo eso, sin duda me parece que se va a llevar fácil la presidencia. No tiene ahora que empezar a hacer discursos para el centro o discursos en favor de los homosexuales o discursos para agradarle uno u otro. Tiene que mantener su lógica y esa lógica es la que le va a dar la presidencia.